A veces, la vida parece demasiado tranquila, como si todo estuviera en su lugar, como si nada pudiera romper la rutina que te arrulla cada día. Pero tú sabes, Azere, la tranquilidad también sabe mentir. En los años 70, Estados Unidos vivía una calma de esas que se sienten sólidas, casi perfectas. Calles amplias, familias en los porches, risas de niños, radios encendidas, y un país que respiraba sin imaginar que algo oscuro caminaba entre ellos. Era un silencio extraño, uno que no avisa, que simplemente se acomoda alrededor de la gente como si la estuviera preparando para algo. A veces, el horror llega así, sin hacer ruido, sin romper nada, solo aparece, como una sombra que decide ponerse de pie, porque debajo de esa calma, debajo de los días soleados y las noches frescas, ya estaba formándose algo que se movía bajito, como una corriente fría escondida bajo un lago quieto, una tormenta sin trueno, sin relámpago, pero lista para tragarse todo a su paso. Durante un tiempo nadie la notó, nadie sospechó, nadie vio el peligro. Hasta que un nombre empezó a flotar en conversaciones, en periódicos, en miedos. Un nombre suave al pronunciarlo, pero que traía algo quebrado detrás. Ted Bundy. Ted Bundy vivía detrás de dos máscaras, y lo desconcertante es que ambas parecían sinceras. La primera era la que todos conocían, un joven educado, cuidadoso, con maneras impecables, sonrisa tranquila, voz amable, una seguridad que convencía sin esfuerzo. Podía mirarte a los ojos y hacerte sentir que estabas hablando con alguien confiable. Era el estudiante destacado, el amigo servicial, el muchacho correcto que nadie sospecharía. Pero la segunda máscara, esa casi nadie la vio completa. Era fría, silenciosa, una sombra que lo acompañaba sin prisa. No sentía empatía, no sentía culpa, no sentía remordimiento. Solo observaba, siempre observaba. Y lo más peligroso no era lo que hacía, sino lo bien que sabía aparentar lo contrario. Ted podía imitar emociones como un actor perfecto. Copiaba gestos, sonrisas, palabras que aprendía viendo a los demás. Sabía cómo parecer humano, aunque por dentro no lo fuera. Y tú sabes cómo es, Azere. Hay gente que puede engañar a una persona, pero Bundy podía engañar a un país entero. Lo inquietante es que mientras más confiaba la gente en él, más cómodo se volvía. Más natural le salía esa sonrisa amable que escondía la grieta que tenía por dentro. Ted Bundy no se transformó con los años. Ted Bundy ya venía roto, solo que aprendió demasiado temprano a esconder sus pedazos bajo una fachada perfecta. Ted Bundy nació rodeado de secretos, no de tragedias sangrientas ni abusos extremos, sino de esos silencios que deforman la verdad sin que te des cuenta. Su familia escondía algo desde el principio. Su madre fingía ser su hermana. Sus abuelos actuaban como sus padres. Y ese simple intercambio, esa mentira pequeña a los ojos de los adultos, a él le marcó la vida entera. Desde niño, Bundy creció con la sensación de que algo no terminaba de encajar. Como si el mundo tuviera una pieza mal puesta, una esquina doblada que nadie quería enderezar. Y tú sabes, Azere, cuando creces rodeado de medias verdades, la realidad se vuelve un rompecabezas sin imagen de referencia. Bundy no vivió un infierno clásico, no pasó hambre, no sufrió golpes, no fue víctima de un monstruo, pero vivió envuelto en un tipo de sombra diferente, la sombra de la confusión, del silencio, de la identidad fragmentada. Y esa sombra se le metió en la cabeza desde temprano. De pequeño, ya miraba a las personas de una forma extraña, como si fueran objetos colocados en un estante, cosas que podía estudiar, copiar, desarmar, pero nunca comprender del todo. No conectaba con nadie, ni con amigos, ni con familia, ni con nadie que intentara acercarse. Cuando los niños lloraban, él se quedaba quieto, observando. Cuando reían, espacio. Como si imitara la emoción, pero no la sintiera. Era como un actor aprendiendo su papel. Una presencia silenciosa, siempre un paso detrás, siempre analizando.
Mientras otros niños jugaban por instinto, Bundy miraba el mundo como si estuviera del otro lado del cristal. Y aunque nadie lo sabía, esa desconexión no era un síntoma, era una advertencia. Ted Bundy estaba aprendiendo, poco a poco, a imitar la humanidad, pero no a sentirla. Ese fue su verdadero origen. No un trauma, no una herida física, sino el vacío, la incapacidad de sentir lo que todos sienten, la distancia entre su rostro y lo que había detrás de él. Una distancia que con los años solo se iba a hacer más grande. El quiebre de Ted Bundy no fue un trueno, no fue una explosión, ni un episodio marcado por un antes y un después evidente. Fue algo más silencioso, más íntimo, más peligroso. A veces, a Cere, la oscuridad no llega gritando. Llega despacio como una gota que cae siempre en el mismo lugar hasta abrir un hueco en la piedra. Durante la adolescencia, Bundy empezó a sentir algo nuevo, un tipo de fascinación que no podía explicar, un hilo invisible que lo jalaba hacia pensamientos que él sabía que no eran normales. Mientras otros muchachos descubrían el amor, la amistad, las primeras experiencias de juventud, Ted descubría otra cosa: el poder, la sensación de dominar, de controlar, de decidir. No lo decía en voz alta, nunca lo hizo, pero dentro de él se estaba formando una idea que no debería existir en un adolescente. Un deseo que no tenía nombre, pero sí dirección. Y entonces llegó ella, su primera novia, la que lo hizo sentir normal, la que lo hacía parecer un muchacho cualquiera, la única persona que, por un tiempo, lo obligó a usar la máscara más convincente que tuvo. Pero cuando lo dejó, cuando decidió seguir su vida sin él, algo dentro de Ted se partió en dos. No fue tristeza, no fue desamor, fue humillación, herida al ego, frustración convertida en combustible. Ese día, algo que llevaba años dormido abrió los ojos dentro de él. Lo que hasta entonces eran fantasías sueltas, pensamientos sucios, curiosidad oscura, se volvió intención. Ted sintió una calma distinta, una calma peligrosa, como quien por fin encuentra lo que llevaba toda la vida buscando. La sombra que había crecido en silencio por fin habló dentro de él. Y Bundy no solo la escuchó, la aceptó, porque la verdad es que Ted Bundy nunca quiso ser salvado. Quiso ser libre, libre de la máscara, libre de las emociones que fingía, libre de la humanidad que nunca tuvo. Ese fue su verdadero quiebre. No cuando se rompió, sino cuando dejó de fingir que quería estar entero. La noche era fría en el campus. No una de esas frialdades duras que te obligan a correr, sino un frío tranquilo, de esos que hacen más fuerte el sonido de tus propios pasos. Las luces del estacionamiento titilaban como si se cansaran de iluminar. Una brisa leve movía las hojas. Y lejos, muy lejos, un estudiante cerró la puerta de su residencia. Todo parecía normal, pero tú sabes, Cere, las cosas más terribles suelen empezar así, cuando nadie está mirando. Ted Bundy eligió a su primera víctima con precisión. No fue un impulso, no fue rabia, fue una decisión, un experimento, un ensayo para algo que aún estaba construyendo por dentro. La observó primero, la estudió. Midió sus movimientos, sus horarios, su forma de caminar sola en la noche creyendo que estaba segura. Y luego se acercó. Lo hizo con la misma sonrisa que tantos confiaron. La misma voz amable, suave, casi frágil. «¿Puedes ayudarme con algo?», dijo. Una frase simple, desarmante. Un pedido que nadie esperaría de un monstruo. Porque en ese momento, Bundy todavía parecía humano. La joven aceptó. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía de un tipo con rostro de estudiante, aparentemente lesionado, con el brazo inmovilizado y una expresión agradecida? Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, cuando la oscuridad los envolvió como un telón cerrándose en un escenario, Ted dejó caer la máscara. Lo que pasó después no necesita ser descrito en detalle. YouTube no lo permite, y tú no necesitas escucharlo para entenderlo. Lo importante es esto. Esa noche,
Ted Bundy cruzó una línea que separa al actor del depredador, una línea que una vez se cruza, ya no tiene regreso. Para él, no hubo remordimiento, no hubo confusión, no hubo miedo, hubo calma, una calma oscura, como si finalmente todo tuviera sentido. Y en esa calma, Ted descubrió algo que cambiaría la vida de muchas personas, que podía hacerlo, que sabía cómo, y que quería repetirlo. Esa noche no fue un accidente, fue un inicio. El inicio de una cacería que un país entero tardaría años en comprender. Después del primer crimen, algo cambió dentro de Ted Bundy. No fue alivio, ni culpa, ni miedo. Fue otra cosa, una certeza nueva. Esa noche le había mostrado un camino, y él lo siguió sin mirar atrás. La sensación de control que sintió le resultó adictiva, como si cada decisión que tomó le hubiese dado una claridad que jamás había tenido. Y tú sabes, Acere, cuando alguien como él encuentra algo que le hace sentido, no lo suelta. A partir de ese momento, Bundy comenzó a perfeccionar su método como quien estudia una habilidad nueva con dedicación obsesiva. Primero, aprendió a fingir debilidad. El yeso en el brazo, la venda en la pierna, el gesto torpe al cargar un libro o una caja. Un hombre herido es menos intimidante, más confiable, más fácil de ayudar. Luego, entendió que la elección de la víctima no podía ser al azar. Empezó a observar patrones, jóvenes con cabello largo, partido al medio, rasgos similares a aquella exnovia que lo había dejado años atrás. Una fijación que él mismo nunca admitió, pero que se repetía en silencio como una huella digital. También estudió las rutas, parques, estacionamientos, salidas de bibliotecas, esquinas mal iluminadas del campus. Aprendió horarios, distancias, tiempos de reacción. Mientras otros tomaban café para estudiar, Bundy caminaba los mismos caminos una y otra vez, calculando, imaginando, planeando. Y cuando necesitaba cambiar de ambiente, simplemente lo hacía. Cruzaba de un estado a otro como si cambiara de camisa. Washington, Utah, Colorado. Para él eran escenarios nuevos, tableros limpios donde nadie lo reconocía, nadie lo sospechaba, y donde podía empezar de cero cada vez. Lo inquietante es que con cada crimen se volvía más audaz. No más descuidado, sino más confiado. Más seguro de su propia habilidad. Más convencido de que nadie podía detenerlo. Y para colmo, tenía algo que muy pocos depredadores poseen. Una máscara perfecta. La gente lo veía amable, carismático, inteligente. Un joven que hablaba bien, que vestía bien, que sabía moverse en cualquier lugar. Esa máscara lo mantenía invisible. Y mientras él afinaba cada detalle, mientras su método se volvía más claro y más frío, el país seguía sin darse cuenta de que un depredador estaba caminando entre ellos, sonriendo, pidiendo favores, observando, preparándose. Porque para Bundy, cada crimen no era un final, era un aprendizaje, y la sombra que había despertado dentro de él ya no lo iba a soltar jamás. El día era hermoso. Uno de esos días que parecen inventados. El cielo despejado, el sol golpeando suave, familias haciendo picnic, niños corriendo entre las toallas, parejas caminando por la orilla del lago como si la vida no pudiera traerles nada más perfecto. Lake Sammamish estaba lleno. Risas, música, olor a comida. Era un cuadro completo de tranquilidad. Y entre toda esa gente, entre los colores y el ruido y la alegría, apareció un hombre con un brazo enyesado y una sonrisa amable. Ted Bundy. Ese día llegó temprano como si estuviera tomando el pulso del lugar. Observó a las mujeres, sus grupos, sus movimientos, y sin prisa eligió a sus objetivos como un depredador examinando a su presa en la sabana más brillante del mundo. El sol, Acere. El sol estaba tan fuerte ese día que nadie imaginó que la oscuridad podía estar en medio de ellos. Bundy se acercaba con cortesía. «Disculpa, ¿podrías ayudarme un momento? Estoy tratando de cargar esto hacia mi auto».
Me da pena pedirlo, pero no puedo hacerlo con este yeso. Era una actuación perfecta. El brazo inmovilizado, la mirada sincera, la voz moderada. Era imposible pensar mal de él en un ambiente tan luminoso. Y aquí es donde el caso se vuelve realmente inquietante. Ese día, Ted no intentó llevarse a una mujer. Intentó llevarse a varias, una tras otra. A plena luz del día, con cientos de testigos. Ese nivel de confianza, de descaro, de seguridad en sí mismo, no lo había mostrado antes. Ya no era el depredador silencioso de la noche. Era un cazador cómodo, convencido de su habilidad, probando los límites con una tranquilidad casi insultante. Algunas mujeres se negaron, otras dudaron. Algunas lo acompañaron un trecho antes de sentir algo raro y retroceder. Pero todas describieron lo mismo. Un hombre amable, educado, con el brazo enyesado y un Volkswagen beige estacionado no muy lejos. Ese día, por primera vez, la policía recibió descripciones claras, descripciones coincidentes, nombres posibles, rostros parecidos. Ese día, Lake Sammamish dejó de ser un lugar seguro. Y para muchos investigadores, fue la primera señal verdadera de que lo que enfrentaban no era un criminal común, sino un depredador que había dejado de esconderse. Un hombre que había descubierto que la luz del sol no lo hacía menos peligroso, solo más invisible. Después de Lake Sammamish, por primera vez, los detectives tenían algo. No pruebas sólidas, no nombres confirmados, pero tenían descripciones, rostros posibles, pistas que no podían ignorar. Las mujeres que vieron a Bundy ese día dieron testimonios casi idénticos. Un hombre de buen aspecto, educado, con un brazo enyesado y un Volkswagen beige. Y eso, aceré. En una escena donde antes no había nada, era una luz encendida en medio de la oscuridad. Los investigadores empezaron a conectar casos entre estados diferentes, rutas similares, patrones de desaparición y horarios casi calcados. Pero todavía no podían creer que un mismo hombre estuviera detrás de todo. Era demasiado organizado, demasiado limpio, demasiado normal. Y ese normal era justamente lo que más lo protegía. Porque mientras la policía discutía perfiles, Bundy seguía moviéndose libremente. Saltaba de un estado a otro, cambiaba su apariencia apenas lo necesario y mantenía una vida social impecable. Participaba en campañas políticas, tenía amistades influyentes y hasta ayudaba con líneas telefónicas de apoyo emocional. Imagínate eso, Acere. Mientras investigaba desapariciones de mujeres, pasaba sus noches ayudando a gente en crisis por teléfono. Era un actor y el mundo entero era su escenario. La policía comenzó a recibir llamadas de personas que pensaban que el sospechoso podía ser alguien que conocían. Compañeros de estudio, vecinos, hasta su exnovia llamó para decir: «Creo que el hombre que buscan se parece mucho a Ted Bundy». Y aún así, cuando lo investigaron, cuando lo miraron a los ojos, cuando escucharon hablar al muchacho educado, de buenos modales, de sonrisa tranquila, no vieron un monstruo. Vieron un hombre correcto, exactamente lo que él quería que vieran. Pero las pistas ya estaban sobre la mesa. Los mapas llenos de chinches rojas, las rutas repetidas, los patrones que empezaban a calzar, los testimonios del lago, los Volkswagen beige registrados. Era solo cuestión de tiempo antes de que los caminos de la policía y los de Bundy volvieran a encontrarse. Y cuando eso pasara, la sombra que habían estado persiguiendo por fin iba a tener un nombre. Pero todavía faltaba. Ted seguía suelto. Y los crímenes no se detuvieron. La cacería había empezado, pero el depredador, como siempre, iba un paso adelante. En 1975, después de meses de tensión, la policía finalmente cometió el error que Ted no vio venir: hacer bien su trabajo. Una patrulla nocturna vio un Volkswagen beige moviéndose de manera sospechosa en una zona solitaria. El auto coincidía con el del caso Lake Sammamish. El conductor también. Cuando lo detuvieron, Ted Bundy habló con educación, respondió tranquilo, sonrió como si estuviera ayudando. Pero en el maletero había objetos que no tenían ningún sentido para un hombre común. Herramientas,
cuerdas, guantes, una máscara y otros elementos que la policía reconoció inmediatamente como parte del patrón. Aún así, Acere, ni siquiera eso fue suficiente para arrestarlo de inmediato. Ted tenía una habilidad especial para explicar lo inexplicable, pero el cerco empezó a cerrarse, y por primera vez, el depredador sintió que lo estaban mirando de verdad. El juicio más absurdo de la historia. Cuando finalmente lograron detenerlo formalmente, Ted Bundy tomó una decisión que dejó a todos desconcertados. Se representaría a sí mismo en el juicio, sin abogado, sin mediadores, solo él, su sonrisa y una confianza que parecía venir de otro mundo. El tribunal estaba lleno, cámaras por todas partes, el país entero mirándolo, y Ted actuando, interpretando, hablando con un carisma desconcertante, caminando por la sala como si fuera un profesor frente a sus alumnos. Había momentos en los que hasta los periodistas olvidaban que ese tipo simpático estaba acusado de secuestrar y matar mujeres. Esa era su verdadera arma, la primera fuga. Luego vino lo impensable. Durante una oportunidad en la biblioteca de la cárcel, donde revisaba documentos legales, Ted aprovechó que nadie lo vigilaba bien y saltó desde una ventana del segundo piso. Se fracturó el tobillo, sí, pero escapó corriendo por el bosque como si la adrenalina lo sostuviera. Duró 6 días suelto. 6. Un asesino activo corriendo libre porque los guardias pensaron que era demasiado educado para intentar algo así. Cuando lo atraparon, nadie imaginaba que todavía tenía un truco más guardado. La segunda fuga, la imposible. En su celda, Bundy comenzó a bajar de peso a propósito, durante semanas, meses, hasta quedar lo suficientemente delgado para meterse por un hueco absurdo que había hecho en el techo del cuarto. Se arrastró por los ductos como una sombra líquida y salió justo al otro lado del edificio, donde robó ropa limpia, se cambió, salió por la puerta frontal y se fue caminando como si fuera un visitante más. Así de fácil, así de surreal, así de peligroso. Mientras la policía revisaba su celda vacía, Bundy ya iba manejando hacia el sur, rumbo a Florida, listo para comenzar la parte más oscura y brutal de toda su historia. Ted Bundy no era solo un asesino. Era un hombre que creía que podía escapar de todo. Y por un tiempo, tuvo razón. Cuando Bundy llegó a Florida, era otro hombre. Había escapado 2 veces, se había burlado del sistema y estaba convencido de que era invencible. Se registró en una casa de huéspedes bajo un nombre falso. Sonreía, conversaba con la gente, actuaba como si la vida fuera una comedia ligera donde él era el protagonista. Pero por dentro, ya no quedaba nada. Solo hambre. Hambre de control. Hambre de poder. Hambre de repetir aquello que lo hacía sentir más fuerte que nadie. La noche de Chi Omega. El 15 de enero de 1978, la historia de Ted Bundy entró en su capítulo más oscuro. Pasada la medianoche, caminó por el campus de la Universidad Estatal de Florida, moviéndose como si conociera cada sombra, cada esquina, cada puerta que quedaba mal cerrada. La casa Chi Omega dormía. Decenas de jóvenes descansando, pensando que esa noche sería una más, que el peligro siempre estaría lejos. Y ahí, Acere, fue cuando la realidad se rompió. Bundy irrumpió en silencio, un fantasma, un intruso sin ruido, un depredador seguro de sí mismo. Lo que ocurrió adentro fue rápido, brutal y salvaje, pero no necesitas los detalles gráficos para entender lo esencial. Esa madrugada cambió la percepción del país entero sobre quién era Ted Bundy y de qué era capaz. Entró y salió como si la casa fuese suya, como si nadie pudiera detenerlo. La siguiente víctima. Minutos después, como si nada hubiera ocurrido, Bundy caminó varias cuadras y atacó a otra joven en su propio departamento. Nadie entendía cómo podía moverse así, cómo podía pasar de un lugar a otro dejando un rastro invisible, casi como si la oscuridad lo protegiera. Pero esta vez,
La suerte empezó a drenársele. La joven sobrevivió. Pudo describirlo, pudo dar detalles, y lo que antes eran sombras y sospechas, esa noche tomaron forma. El final del monstruo errante. Días más tarde, a kilómetros de ahí, una patrulla vio un auto sospechoso circulando de madrugada. El conductor actuó nervioso, evitaba responder, trataba de usar otro nombre, pero ya no tenía ese brillo encantador, esa calma que engañaba. Estaba agotado, desesperado, roto. Cuando por fin reveló su identidad, el país entero sintió un impacto profundo. Ted Bundy había caído. El monstruo se enfrenta a la luz. En Florida, el juicio ya no sería un espectáculo simpático. Ya no tenía control. Ya no tenía máscara. Las pruebas eran abrumadoras. Las sobrevivientes hablaban. Los testigos coincidían. La ciencia empezaba a avanzar. Y su propia actitud lo condenaba más. El carisma que antes lo salvaba, ahora lo hacía ver aún más peligroso. Y al final, Bundy recibió la sentencia que la justicia de Florida reserva solo para los peores criminales: la pena máxima. El fin. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, Ted se dio cuenta de algo que nunca aceptó en vida. Había perdido. No era especial, no era invencible, no era un genio. Era solo un hombre que confundió crueldad con poder, control con inteligencia y violencia con identidad. El día de su ejecución, la multitud afuera celebró. Muchos lloraron de alivio. Otros simplemente respiraron hondo por primera vez en años. Y así, el silencio volvió. Un silencio distinto al del principio. Más honesto, más real, más necesario. Porque la tormenta, por fin, había terminado. Cuando Ted Bundy pisó el tribunal de Florida, no lo hizo como un hombre acorralado, sino como alguien que aún creía que podía manipular al mundo. Entró con traje, sonrisa ensayada, mirada desafiante. Alcanzó a saludar a las cámaras como si aquello fuera un estreno de cine y él fuera la estrella invitada. Ese juicio, Acere, fue el primero en la historia de Estados Unidos transmitido completamente por televisión. Un país entero mirando, analizando cada gesto, cada palabra, cada mueca del monstruo. Bundy, su propio abogado contra todo consejo, insistió en representarse a sí mismo. Se paraba frente al jurado como si fuera un profesor explicando una lección. Hablaba con seguridad, se movía con calma, trataba a los jueces como viejos conocidos, pero esa actuación solo demostraba lo contrario. Lo hacía ver desconectado, frío, calculador. Un hombre obsesionado con su imagen, incluso cuando su vida colgaba de un hilo. Los fiscales no necesitaban actuar. Las pruebas hablaban solas. Las sobrevivientes contaban sus historias con valentía. Los investigadores detallaban cada rastro. Los expertos explicaban cómo su método no era impulsivo, sino planificado, paso a paso. La máscara se desmoronaba. La condena, cuando se leyó la sentencia, no hubo sorpresa. Bundy escuchó en silencio, sin lágrimas, sin miedo, sin remordimiento. Y ese detalle, Acere, fue el que realmente estremeció al país. Un hombre capaz de causar tanto dolor recibiendo su destino como quien escucha el clima por la mañana. Fue condenado a muerte. No una vez, sino 2 veces por crímenes distintos. El circo mediático, en prisión, Bundy siguió siendo Bundy. Buscó atención, dio entrevistas, inventó versiones, negó, aceptó, volvió a negar. Hablaba de sí mismo como si no fuera el protagonista, como si describiera a otro hombre, uno al que él simplemente conocía bien. Y aún así, después de años de manipulación, la verdad terminó saliendo de su propia boca. En sus últimos días, confesó decenas de crímenes, un mapa del horror tan amplio que aún hoy no se conoce del todo. El día final, el 24 de enero de 1989, frente a la prisión Rayford. Una multitud se reunió entre carteles, gritos y transmisiones en vivo. La gente no iba a despedirlo, iba a asegurarse de que se fuera. Minutos después, las luces del penal parpadearon.
y todos entendieron que la historia de Ted Bundy había terminado. Pero su sombra, esa quedó para siempre. Un legado involuntario. El caso Bundy no solo reveló la gravedad de sus crímenes, también cambió la manera en que se investiga en Estados Unidos. Impulsó la creación de bases de datos interestatales, ayudó a sentar las bases del perfil criminal. Moderno mostró los fallos en la comunicación entre estados, demostró cómo un criminal inteligente podía burlar al sistema y despertó el interés por estudiar, de verdad. La mente del depredador humano Ted Bundy dejó un legado oscuro, uno que no glorifica, sino que advierte, un recordatorio de que el mal, cuando se disfraza de normalidad, puede caminar a plena luz sin ser visto. A veces, uno mira hacia atrás y siente que ciertas historias no deberían haber ocurrido nunca. Que hay sombras que deberían haberse quedado del otro lado del mundo, lejos, guardadas en algún sitio profundo donde nadie pueda alcanzarlas. Pero no fue así. Ted Bundy caminó entre la gente como si fuera uno más. Respiró el mismo aire, ocupó los mismos espacios, miró a la misma luna que miran todos los que se sienten seguros cuando cae la noche. Y sin embargo, dentro de él, vivía un vacío tan grande que terminó consumiéndolo todo. Cuando pienso en su historia, no veo solo un criminal. Veo un recordatorio, un aviso silencioso de que el mal no siempre llega con gritos, ni con advertencias, ni con forma de monstruo. A veces llega con sonrisa, con carisma, con una careta tan perfecta que es casi imposible ver lo que esconde. Y ahí, entre esa calma engañosa, es donde nacen las tragedias. El caso Bundy terminó hace décadas, pero su sombra quedó repartida en el tiempo, como una cicatriz que la historia no puede borrar. Una cicatriz que nos obliga a mirar mejor, a escuchar mejor, a entender que la oscuridad puede adoptar cualquier forma. Porque al final, las ciudades vuelven a dormirse, la rutina vuelve a repetirse, y el mundo parece tranquilo otra vez. Pero esa tranquilidad, como siempre, es solo la superficie. Debajo, en algún rincón silencioso del alma humana, las sombras siguen esperando, observando, buscando grietas. Y es aquí, donde la historia cambia de tono. Porque mientras Bundy dejaba su último suspiro, en otro punto del mapa el silencio estaba empezando a romperse. Muy lejos de Florida, en un pequeño apartamento, otro joven miraba el mundo con esa misma desconexión fría, esa falta de brillo en los ojos, esa necesidad de controlar lo que no podía comprender. Un joven que no buscaba atención, ni encanto, ni protagonismo. Uno que se escondía en la sombra más densa. Uno que no sonreía, ni hablaba mucho, ni intentaba parecer normal. Un monstruo distinto, más callado, más perturbador, más irreparable. Porque si Bundy fue la tormenta que gritaba, Jeffrey Dahmer sería la que avanzaba en silencio, gota a gota, hasta inundarlo todo. Y esa es otra historia. Una más oscura, más fría, más devastadora. La veremos en el próximo capítulo.